Saludos y muchas bendiciones. Que Dios te bendiga en este bello y precioso día. Quisiera en este día poder terminar de resumir sobre lo que hablé en la prédica pasada, sobre los 7 sellos, que como me esperaba, no fue un tema muy agradable de recibir. No es un tema que va a tener muchos likes, ni tampoco es un tema que va a obtener muchos amenes. Como se dice, los amenes se acaban cuando se habla del libro de Apocalipsis. Por eso es que en este día, antes de resumir ese tema, porque sin lugar a dudas lo voy a resumir, quiero complementarlo hablando del Evangelio de Mateo 24. Quiero complementarlo con las palabras de nuestro Señor Jesús. Dice Mateo 24, versículo 8 en adelante. Y todo esto será principio de dolores. Versículo 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Versículo 10: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 13: mas el que persevere hasta el final, ese será salvo. Palabra poderosa, palabra donde el mismo Jesús nos hace una visión más clara, nos da una visión más clara de cómo serán los días antes de su venida, ya que sus discípulos mismos le habían preguntado: Señor, ¿cuándo será la manifestación? ¿Cómo nos daremos cuenta de que tu reino viene por segunda vez? Y es necesario que la iglesia conozca esto. Bastó solamente una pandemia. Bastó una pandemia en 2020 para darnos cuenta si estamos dispuestos o no a padecer por el nombre de Cristo. Y esto lo voy a seguir repitiendo en todo momento. Y espero que el Señor me lleve a otros lugares, a otras naciones, aún aquí mismo en mi país, en cada púlpito que pueda, en cada esquina, en cada bus, en cada plaza. Tengo que predicar esto. Porque la pandemia, como te estaba comentando, fue un tiempo de prueba. Fue un tiempo de preparación donde muchas personas, incluyendo a la iglesia, se quedaron cortas en su fe. Hoy en día nos hemos enfocado tanto en la misericordia y en el amor de Dios, que también hemos pasado por alto otros grandes atributos de nuestro Señor. Atributos como la justicia, como la ira de Dios. Porque cuando uno habla de que los juicios de Dios están cerca, algunos se molestan y dicen: pero ¿qué clase de Dios es ese? Ese Dios de amor, ¿cómo que va a traer juicio sobre la tierra? Pero se nos olvida que a través de los siglos también Dios ha estado advirtiendo a la humanidad. Ha estado pidiendo que se acerquen con amor a Él, pero la humanidad hace todo lo contrario. La humanidad sigue blasfemando contra Dios. La humanidad sigue haciendo mal. La humanidad sigue en sus deleites y pecados, en sus depravaciones, en sus aberraciones. Por eso es que Dios no está obligado a seguir bendiciendo a una humanidad que lo único que está demostrando es que no quiere saber nada de Dios. Hoy en día, el mundo está preparándose para celebrar Halloween, celebrar fiestas paganas, fiestas del diablo. ¿Y cómo podemos pedir justicia? ¿Cómo podemos pedir misericordia? Cuando todo este tiempo hemos estado haciendo lo que nos da la gana.
Aún la iglesia. ¿Qué mérito tienes, iglesia, para pedir misericordia de Dios, para exigir un rescate secreto? Vuelvo, te repito, la pandemia nos mostró que no hay mérito alguno. Por eso es que comienzo con esta palabra de Mateo 24, versículo 8 en adelante. Entonces os entregarán a tribulación. Porque hablar de tribulación es una herejía hoy en día en la iglesia. Porque dicen, no, la iglesia no va a pasar por tribulación. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos llegado a aferrarnos a este mundo? A enseñarle a las personas que le tengan miedo al sufrimiento, a enseñarles que sean unos cobardes, unos complacientes, a tratar de esquivar el sufrimiento cuando nuestro Señor Jesús padeció. Sus santos apóstoles también padecieron. Todos padecieron. Aún los primeros cristianos no hubo uno que no fue perseguido, pero es que tenemos que entender que en tiempos de tribulación y de persecución es que más nos vamos a acercar al Señor. Aquí hay un gran misterio. Y es que nosotros hasta ahora no hemos padecido nada por causa del nombre de Cristo, mucho menos países como este. Aquí en Panamá, te pongo un ejemplo, es libre predicar a Cristo. Nadie te va a perseguir, nadie te va a matar. Y ni aún así predicamos. Por eso es que te pongo como un ejemplo y como espejo el 2020, porque se cerraron las iglesias, el mundo dijo hasta aquí y le cerró las iglesias, y para que la iglesia se volviera a abrir tenías que vacunar a todo el mundo, hasta el perro. Entonces, conociendo a Dios, sé que Dios es un Dios de segundas oportunidades, a veces hasta de terceras oportunidades. Dios tiene que probar la fe tanto de la iglesia como del que no está en la iglesia ahora mismo. Y va a hacer justicia sobre todo impío y todo soberbio y todo humano que intente seguir haciendo lo malo. Aún las fieras del campo, esas fieras que están escondidas ahora mismo por temor en las selvas, saldrán a devorar a los moradores de la tierra. Y salió otro caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz de la tierra. Y que se matasen a unos a otros y se le dio una gran espada. Se le dio autoridad al caballo bermejo, al caballo rojo. Al jinete del caballo rojo se le dio autoridad y potestad para herir a todo el mundo con mortandad. Hoy en día no falta mucho para que este mundo caiga en una guerra, porque tenemos la violencia y tenemos la guerra dentro de nuestro corazón. Basta salir a la calle un día y darnos cuenta cómo anda el mundo, con ganas de pelear, con ganas de matar. ¡Santo! No falta mucho, hay guerras y rumores de guerra, pero como decía al principio de la palabra que te leí en Mateo 24, esto es principio de dolores. Principio de dolores de parto, pero vendrá un momento donde los dolores van a ser más fuertes. Y por eso es que hay que enseñarle a la iglesia de Cristo que es por medio del sufrimiento y de la tribulación que más nos acercamos al Señor. ¿Qué decir del caballo de la hambruna? Dice que el salario de un día será para comer. Dice, un denario. 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Hoy en día los alimentos, la canasta básica cada día está subiendo más. La muerte, el caballo de la muerte. Por eso digo, no tengo que desglosar lo que significan los 7 sellos, porque poco a poco estamos viendo y el Señor nos está revelando de qué tratan cada uno.
Hay países que nos llevan ventaja. Hay hermanos que nos llevan ventaja en cuanto a tribulación, en cuanto a prueba. Y pregúntales cómo se mueve la mano de Dios allá. Te darás cuenta que acá no hemos visto nada. Allá se ven milagros. Se ven muertos que se levantan, enfermos que se levantan de la cama. Cuando abrió el quinto sello, dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen un poco hasta que se completara el número de sus consiervos. Se les dijo, esperen un tiempo que todavía falta más gente. Falta más hermanos suyos que están sufriendo, que están padeciendo y que van a padecer a causa del nombre de Cristo. Hoy quiero tomarme todo el tiempo para dar esta palabra, que te la doy en el Espíritu. Voy a demorar un poco más, pero es que hay cosas que no se pueden decir en 3 ni en 2 minutos. Creo que hasta aquí el Señor ha hablado. Atesora lo que tienes. Guárdalo. Guárdalo. Recuerda tus primeras obras. Vuelve a tu primer amor. Que Dios te bendiga.